noches, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para continuar con nuestros estudios. Continuamos con el capítulo 22 del Evangelio de Jesucristo según Lucas, a partir del verso 24. Esta noche vamos a leer todos los versículos que nos faltan de este capítulo 22 hasta el verso 71, así que es bastante, pero necesitamos leerlos todos para poder tener el concepto completo. Así que pongamos atención y veamos y recibamos, que es lo más importante, lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego,
se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Este es un pasaje que también tal vez lo hemos leído muchas veces, lo conocemos bastante, pero vamos a desmenuzar un poquito, vamos a analizar algunas de las situaciones que se están dando aquí. La relación de este momento de despedida que se está dando de Jesús con sus discípulos, un momento muy difícil para los discípulos y también para él. En primer lugar, viene él y les dice que el que aparentemente es menor es el mayor, y el que se considera el mayor es el menor. Les está diciendo: el mayor no es el que es servido, sino es el que sirve. Yo vine aquí para servir. Y él estaba dando su ejemplo con su vida. El ejemplo de Jesucristo era lo que él vivió. Y eso era lo que les estaba diciendo: que el mayor era el que se humilla, el mayor es el que sirve. Y por eso era que él estaba actuando así. El verso 29 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estaba asegurando un lugar para cada uno. Y luego él le habla a Simón Pedro y le dice: Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte. Fíjense que no le dice: pero yo he visto que no te haga nada, ¿no? Él lo permitió, pero pidió que su fe no faltara. Era necesario. Algunas veces es necesario para nosotros pasar una prueba, pasar situaciones diferentes para probar nuestro temple, para probar nuestra fe. Pero Dios nunca nos abandona. Él está ahí y la prueba va a traer victoria si nosotros la logramos pasar. Y eso era lo que él estaba hablando de Pedro. Luego hay alguna situación que se da en el momento en que lo vienen a aprender, pero antes de eso nos habla la palabra que él fue a orar. Él se fue con los discípulos y se alejó ya en el monte, dice, como al largo del tiro de una piedra, porque él quería estar a solas con su Padre. Así como vamos nosotros todas las noches a orar a solas con nuestro Padre, así estaba yendo él y les dice: oren, velen para que no caigan en tentación. Él va, le duele lo que está pasando, él sabe lo que está pasando, él sabe lo que viene dentro de poco, lo que iba a sufrir, pero él estaba dispuesto solo por el amor para contigo y el amor para conmigo. Su amor para nosotros fue tan grande que él estaba dispuesto a sufrir, sabiendo lo que venía, sabiendo lo que le tocaba. Porque así como sabía que iba a ir un hombre con un cántaro, también sabía lo que a él le pasaba.
Regresa, encuentra a los discípulos dormidos, los regaña y les dice, les dije que oraran. Y luego vienen para prenderle. Me impacta porque dice la palabra que uno de ellos le cortó la oreja a uno de los que llegaba. Fíjense qué tremendo. Y él lo reprende y le dice, ya estuvo. Yo les dije que eso es para que se cumpla lo que está escrito. Y le sana la oreja. Ya se imaginan ustedes ese hombre al que le cortaron la oreja y que sufrió el dolor y que vio su oreja, qué sé yo, caer o qué sé yo. Que él lo sanó. Que Jesucristo puso su mano sobre él. Ese hombre ha sido algo maravilloso lo que estaba pasando en su vida. Y a veces eso lo pasamos de largo. No lo pasemos. Fijémonos en esas cosas especiales. Bien, luego vemos cómo Pedro sí niega. Por temor, por supuesto, el mismo instinto de supervivencia. Pero posteriormente, él estuvo aguerrido y estuvo dispuesto a lo que viniera. Y a lo que vino. Y lo que vino fue fuerte porque fue persecución. Pero aquí en este momento él lo niega. 3 veces. Y hasta que canta el gallo, él se recuerda que Jesucristo le había dicho. Dice la palabra que lloró amargamente, se arrepintió, pero se acercó al Padre, se acercó a Dios y él fue regenerado. No es que no nos equivoquemos, nos vamos a equivocar. Lo importante es que nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios. Y en Él vamos a encontrar consuelo, en Él vamos a encontrar perdón, porque para eso murió Jesucristo. Para eso precisamente era su sacrificio, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que si hay algo en nuestra vida que nos está molestando, algo que nosotros sintamos que hicimos mal y que tenemos temor hasta de decírselo al mismo Dios, no tengamos temor, acerquémonos confiadamente y Él nos va a dar su perdón, Él nos va a dar su amor, porque por ese amor Cristo murió, por ti y por mí. Estaba dispuesto a sacrificarse. Vamos a ir viendo en estos días qué fue lo que pasó. Pero aquí vemos hasta el momento en que lo arrestan y la forma en que él se presentó. ¿Se pudo haber librado? Pudo haberse librado. ¿Por qué no se libró? Porque no quiso. La vida no se la quitó nadie. Él la dio por amor a ti y por amor a mí. Vamos a platicar con el Señor así como platicó Jesucristo, a solas con el Padre, en nuestra intimidad con Dios. Hablemos con Él, derramémonos delante de Él y démosle gracias. Y si hay algo ahí que nos está estorbando, pidámosle perdón. Él nos va a perdonar y va a sanar nuestras heridas y nos va a levantar. Así que corramos a sus brazos, hablemos con Él. Él hablará con nosotros. Dios los bendiga.